¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, SILET. Comme ça, parenthèse, un peu ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Iniciemos el comentario de esta quinta conferencia dedicada a los sueños y que hay que decir de entrada que si nos parece como tan prodigioso que Freud, después de hablar 2 horas, fuese a su casa y reprodujera casi textualmente la conferencia que conocemos como tal, es porque estas conferencias son el resumen de libros que él ya ha escrito con anterioridad. Por ejemplo, todas las 4 conferencias anteriores sobre los actos fallidos son en cierto modo el resumen muy comprimido de un texto que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, y que él había publicado en 1905 mostrando con múltiples ejemplos, de los cuales aquí retoma apenas 2 o 3, poco más, para ir sensibilizando el público al cual él se está dirigiendo de que esos actos tienen un sentido. Asimismo, estas conferencias que dedica a los sueños son el resumen de la obra que él publicó en 1900, que se llama La interpretación de los sueños. Entonces, estas conferencias son el resumen de ese texto. Y que por supuesto tener apenas estas nociones, la idea no es que nos quedemos ahí, sino que el que se sienta motivado vaya a leer entonces la psicopatología de la vida cotidiana, vaya a leer la interpretación de los sueños, que es la obra prácticamente con la que comienza el psicoanálisis propiamente dicho. Tanto es así que en 1889 estaba lista, pero Freud quiso que se publicara un año después para que comenzara con el siglo XX. Y del mismo modo, lo que vamos a ver sobre ejemplos de chistes es el resumen de el texto que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Entonces, por eso él tenía en la cabeza todos estos ejemplos, estos mecanismos, estos datos, estas sutilezas en las que se podía mover. Él parte entonces en esta conferencia de una intención, y por eso los títulos. Tampoco son gratuitos los títulos en Freud o en Lacan, que son pues como los autores en los que más me autorizo a decir por lo que he estudiado. Son sistemáticos, tienen un pensamiento sistemático, no es al azar un título. Por eso el título de esta conferencia es Dificultades y primeras aproximaciones a los sueños. ¿Qué quiere decir? Que va a mostrar sobre todo eso. Unas primeras ideas de lo que son los sueños. Es casi que el resumen de los primeros capítulos de la interpretación, donde él hace lo que se llama en investigación un estado del arte o un estado de la cuestión, que es una revisión de lo que hasta ahora han dicho los investigadores sobre el tema. Es algo muy importante. Yo creo que en la facultad siempre a ustedes les dicen
hay antes que realizar un estado del arte, un estado de la cuestión, antes de cualquier investigación para que no terminen descubriendo el agua tibia, o qué tal que ustedes escriban la tesis y luego sepan que hubo alguien que hace 10 años o 5 la escribió incluso mejor. Ha pasado. Por eso, por ejemplo, en la maestría, siempre el estado de la cuestión es lo primero que los estudiantes, la maestría de investigación psicoanalítica, lo primero que los estudiantes tienen que hacer para afinar su pregunta y saber si es una auténtica pregunta o eso simplemente ya lo respondieron. Entonces tienen que encontrarle otra pregunta o un sesgo inédito, porque de eso se trata, de una producción de un saber inédito. Es entonces la revisión de lo que han dicho los autores sobre el tema. Y Freud tiene múltiples ejemplos. La interpretación de los sueños es uno, porque el primer capítulo es eso. O el primer capítulo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo es qué han dicho los investigadores sobre el tema, para él luego introducir lo nuevo. Hay que aprenderle incluso metodológicamente esto. Y también las dificultades, porque no es solamente resumir lo que han dicho los otros, sino ver los límites de esas interpretaciones, los límites de tal teoría para explicar esto y lo otro. Y ahí es donde él va a circunscribir el terreno de lo que no han dicho. Han dicho esto tiene límites, lo que no han dicho es lo que sí. Eso pues en cuanto al título de la conferencia. Él ha argumentado en las anteriores que los actos que los actos fallidos tienen un sentido. Y fíjese que él trae de nuevo esta idea en el primer párrafo, cuando dice: el psicoanálisis ha descubierto que los síntomas patológicos también poseen un sentido. Entonces ya nos está colocando una especie de serie. Los actos fallidos, los síntomas y los sueños, pero los sueños lo introduce como una hipótesis, como se podrá extender esto a los sueños, la idea de que tienen un sentido, como pregunta. ¿Poseen un sentido los sueños? Se pregunta. Claro, si él está buscando si esa hipótesis se puede extender, es porque está buscando como universalizarla, está buscando extenderla, a ver hasta dónde llega. Si él descubrió que tenían un sentido los síntomas, como lo vamos a ver cuando lleguemos a la conferencia que llama El sentido de los síntomas, pero la puedo anticipar, porque aquí simplemente lo dice. Descubrimos que los síntomas tienen un sentido. Luego va a preguntarse eso hasta dónde se puede extender, qué más tiene sentido. Ya lo ha demostrado en los lapsus. Ahora en los sueños va a tratar de argumentarlo también. El sentido de los síntomas, por ejemplo, narra un acto sintomático de una mujer que llama a la mucama. Si tiene mucama, entonces es una mujer de la aristocracia. Y le dice que venga corriendo. Y ella corre hasta la habitación, está en la parte donde vive la servidumbre, corre hasta la sala y le señala en el mantel una mancha. Y siempre está señalándole las manchas, señalándole, y la hace correr de una habitación a otra para que mire dónde está el error. Es un acto sintomático. Y resulta que, asociando ella porque el método es ese, diga qué se le ocurre en relación a ese acto sintomático, o diga qué se le ocurre en relación a ese lapsus, o qué se le ocurre respecto a ese sueño, ¿sí? Y ahí encuentra un recuerdo muy penoso que ella no quería contar, y fue que en la noche de bodas se fue a un lugar con su marido, habían 2 habitaciones,
Y resulta que el marido no tuvo erección. Entonces él, muy apenado, se retiraba a la pieza siguiente y algo hacía porque de pronto comenzaba a tener una mínima erección y venía corriendo, pero luego perdía de nuevo la erección. Es trágico para ella, porque imagínense que si las mujeres eran criadas para el matrimonio como su único destino, era casarse, tener hijos, y esto no se realizaba, ahí ya veía un futuro de pura insatisfacción sexual, y no solamente, sino que además el detalle de la mancha es que, según las costumbres, al otro día había que mostrar a la mucama que venía a arreglar la habitación que había una mancha de sangre. Luego entonces eso garantizaba que si era virgen. Estamos pues en una sociedad muy difícil, y entonces si este hombre no pudo ejercer, ¿cómo iban a hacer para que esa mancha apareciese? Y entonces se le ocurrió a él la brillante idea de que podían mancharla con tinta, pero la torpeza masculina muy propia, precisamente en esos momentos de vergüenza o de impotencia, regaron la tinta mal y quedó esa mancha en ese lugar tan poco apropiado de la sábana. Entonces fue un verdadero fracaso esa noche de bodas, y el acto sintomático en cierto modo mostraba en una hilación de pensamiento, porque recuerden que en la última conferencia eso fue importante, que un acto fallido tiene sentido es en la medida en que se inserta en una hilación de pensamiento que lo revela como tal. La hilación de pensamiento era del mantel a la sábana, del mantel manchado a la sábana manchada con tinta, del correr de la mucama de un lugar a otro, el correr de su marido. Y estaba hecho como para, en cierto modo, corregir lo que no pasó. Si no pasó el coito con la mancha de sangre para mostrar que era virgen, corregirlo con la tinta de una manera torpe fue el acto que enseguida repitió, sin saberlo, en el síntoma. Entonces por ahí hay una ilustración ya de esto que dice de que el psicoanálisis descubrió que los síntomas patológicos de ciertos neuróticos poseen un sentido, que es lo que aparece en el primer párrafo. Pero luego él comienza a decir que tal vez el sueño también sea un síntoma neurótico. Entonces fíjense que estamos homologando sueños y síntomas. Y si el síntoma tiene sentido, luego entonces el sueño también lo puede tener. ¿Por qué los homologa? Porque él va a descubrir, pues ya lo ha hecho, pero en la exposición va a dar cuenta del descubrimiento de que hay una homología estructural entre el sueño, el síntoma y el lapsus. Entonces voy a seguir un poco el mapa de ideas que nos es propuesto. Como él estaba diciendo a ese público de médicos que el psicoanálisis se ocupaba de aquello que era vestigio, era despreciado por la ciencia oficial, como ocuparse de los lapsus, de las equivocaciones, dice, y ahora me voy a ocupar de los sueños. Pues si eso era despreciado, ocuparse de los sueños sí que va a ser todavía mal visto, puesto que generalmente el sueño en nuestra cultura actual es un fenómeno todavía más menospreciado, en tanto se piensa que tiene un valor práctico nulo para la psicopatología. ¿Cómo te vas a ocupar de los sueños? Y él dice, porque no se ocupa de la hinchazón, porque no se ocupa de la coloración, porque no se ocupa del tumor, de cosas pues que en la neurología parecerían más importantes, ¿no? Ocuparse del sueño, lo cual él dice no solamente les parecerá a los científicos superfluo, sino absolutamente falto de cientificidad e incluso sospechoso.
porque ya ha habido quien se ocupe de los sueños en una vía que no es para nada científica, sino mística o mitológica. Y sin embargo, él no retrocede, porque él quiere, de la misma manera que lo hizo con las operaciones fallidas, convencer al público de que allí hay algo que sí puede ser susceptible de un interés científico, algo que nos puede revelar eso que él poco a poco va argumentando como existe el inconsciente, existe esa dimensión de la que no somos dueños. Así, entonces, dice que grandes cosas pueden exteriorizarse en pequeños indicios, esa es su pista, pero esos pequeños indicios, si son despreciados, nos perdemos entonces la posibilidad de que esas grandes cosas las podamos descubrir detrás. Hay un cuento de Voltaire que se llama Sádic o el destino, y en el que seguramente ustedes van a reconocer también otros cuentos que la tradición ha recogido, mostrando precisamente el método indiciario. Narra que Sádic, el cuento es de Voltaire, Sádic se casó, pero muy pronto, como en el ejemplo que les acabo de narrar del sentido de los síntomas, muy pronto descubrió que las delicias del matrimonio no duraban y que era mejor dedicarse a otro tipo de actividades, y entonces se fue a vivir en una ermita en el campo y dedicaba sus días a pasear por los bosques, a ir al río, a estudiar la naturaleza, la estructura de la naturaleza, el comportamiento de los animales, de las plantas, etcétera, etcétera. Y alguna vez, en un pequeño paraje de su bosque, vio llegar por un lado a los soldados personales del rey y por el otro lado vio llegar a los soldados personales de la reina, y ambos pequeños ejércitos se encontraron y lo descubrieron en ese lugar y comenzaron a interrogarlo, que pues el que estaba haciendo ahí, no, es que estos son mis terrenos, es aquí donde yo vengo a cazar, a estudiar la naturaleza, etcétera, etcétera, pero como para todo policía, el otro que se encuentre sospechoso, comenzaron a verlo pues como que muy raro, retirado en ese lugar. Entonces él mismo les dijo, y ustedes me imagino que están por aquí buscando el caballo del rey. ¿Cómo? Sí, deben estar buscando el caballo del rey, según los veo con tanta prisa y como tan tensionados, acusados. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que estamos haciendo eso? Sí, ustedes están buscando un caballo blanco, más o menos alto, como de 3 metros. Están buscando un caballo que está herrado, con herraduras de plata. Están buscando un caballo que tiene una embocadura de bronce. Un caballo que además tiene una cola de más o menos 1 metro de largo, de un galope perfecto. ¿Viste ese caballo? No. Y ustedes me imagino que están buscando la perra de la reina, si oso así decirlo. Pues me refiero a la mascota de la reina. ¿Cómo así? ¿Cómo sabes? Sí, es un animalito pequeño que a la pata derecha delantera está un poco herida, cojea, y además acaba de tener críos hace poco y tiene orejas largas y el pelaje es de tal color. ¿Viste la perra? No. Entonces ya ahora sí pareció muy sospechoso. ¿Cómo así que este hombre puede describir los animales que estamos buscando, pero dice que no los vio? Y claro, se lo llevaron preso, pero antes de meterlo a prisión, él pidió audiencia con el rey y la reina para explicar el malentendido. Y a ellos les pareció como muy curioso eso de que un hombre pudiera describir a esos animales de una manera tan perfecta sin haberlos visto. En esa presencia real, él comenzó a decir, lo que pasa es que yo me dedico a mirar la naturaleza y de pronto vi unas huellas regulares de un animal grande
y como eran regulares, deduje que era un caballo de galope perfecto, porque era regular la distancia entre unas huellas y otras. Además supe que podía tener 3 metros de alto, porque en un pequeño paraje vi que había a esa distancia, en una especie de entrecruzamiento de ramas y de hojas, un agujero, y dije, por aquí debió haber pasado ese animal de galope perfecto. Supe además que tenía, dice, una cola de 1 metro, porque alrededor estaba barrido. Entonces dije, el polvo de las hojas, dije, con la cola seguramente ha barrido a derecha de izquierda, debe tener una cola de 1 metro, y había algunos pelos, hilos, y así pudo, el herraje, porque en una piedra de toque, que es de esas piedras que usaban para sacar lumbre y hacer fuego, había destellos como si hubiese sido marcado por una herradura de plata. Y también en el bocado, en fin, comenzó a mostrar cómo el de indicios, que por eso es que lo traigo, podría inferir una cosa más grande, como el animal, sin haberlo visto jamás. Lo mismo del perrito. Decía, supe primero que era una perra y que había recién parido, porque dentro de las huellas de las patitas había unos caminitos que decían, deben ser las mamelas de la perra que se arrastran, luego entonces acaba de tener cachorros. Pero además supe que tenía orejas largas, porque por fuera de las huellas de las patas también había un caminito en la arena de la playa del río. Entonces dije, mamelas largas, orejas largas, y además la impresión de las huellas de las patas era irregular. Había 3 que se imprimían fuertemente, pero la de la pata delantera derecha no se imprimía bien, seguramente le dolía y se apoyaba menos en ella. Fíjense que son indicios. Claro, le perdonaron, le dijeron que era un hombre muy inteligente, que seguramente se había equivocado los policías y que él podía volver a su cabaña tranquilo. Pero él le dio un gran susto porque estuvo a punto de ir a prisión, y cuando lo acompañaron, de todas maneras le cobraron una pequeña multa por las molestias que se tuvieron que tomar para la audiencia y todo esto. Él se quedó encerradito en su casa, el cuento sigue. Vio pasar después, días después, otra vez al caballo, pero entonces cuando llegaron a tocar la puerta le dijeron, ¿viste pasar por aquí un caballo? No, yo no vi nada. Dijeron, pero es imposible que no lo hayas visto, porque tenía la ventana abierta y pasó por acá y otra vez se lo llevaron. Y sigue, por eso es el destino. El cuento no se los acabo para que ustedes vayan a leerlo, pero aquí he retenido, digamos, un detalle. ¿Por qué Freud dice grandes cosas pueden exteriorizarse también en pequeños indicios? Creo que el cuento de Voltaire lo ilustra. Es un cuento que además Freud conocía, porque después descubrieron que en la biblioteca de Freud tenía los cuentos de Voltaire y este particularmente estaba subrayado. Freud lo conocía. Recuerden que no solamente escuchaba a sus neuróticos, sino que también era un hombre muy culto, muy conocedor y un gran admirador de los filósofos de la Ilustración, los cuales cita profusamente, por ejemplo, en este caso. Esos son los elementos que pudiéramos alegar, leyó Ginsburg, para decir que con Freud, con Conan Doyle y con el crítico de arte Lermoliev se funda el paradigma indiciario. Y ya vemos cómo, en efecto, a partir de indicios, equivocaciones orales, olvidos, síntomas y ahora sueños, de indicios pequeños, él infiere cosas más grandes que pueden exteriorizarse en esos indicios. Ahora sí, se ocupa entonces del sueño. Y si bien los círculos científicos ahí muestran un desprecio por el sueño, él mismo dice. ¿Y de dónde viene su desprecio? Viene de esa gran división entre lo científico y lo religioso o místico.
porque en la época de afirmación del positivismo, como había la idea de transformar la metafísica en fuerzas físico-químicas, todo lo que fuese metafísico era despreciado. Pero Freud no desprecia eso, sino que va a ocuparse de eso. No nos dice acá, incluso hay una parte donde dice, del ocultismo nada diré, de la magia nada diré, pero en cambio va a fuentes de la historia, ya había ido a la historia antes, cuando en la primera o segunda lección decía, a ver, ¿cómo podemos comparar la verdad histórica con la verdad psicoanalítica? Y de nuevo, Alejandro Magno, ¿cómo sabemos que existió? Por el cruce de fuentes. Los relatos del uno, los relatos del otro, las batallas, se cruzan las fuentes. ¿Dónde coinciden? Ahí podemos decir que hay un grano de verdad. Sabemos que existió Alejandro Magno. También es una lección de metodología. En historia se estudia así. Se interrogan las fuentes, se cruzan y en el punto donde coincide tenemos un grado de verdad histórica. Existió Alejandro, hizo tales batallas, etcétera, etcétera. Pero en los actos psíquicos, ¿cómo podemos proceder? De una manera muy similar. Ya sabemos que Alejandro existió. Ahora nos relata que en esas épocas anteriores, en contraste con la nuestra, que hay un desprecio por los sueños, sí se le daba una sobreestimación al significado de los sueños. Ya se sabía que había un significado. En la Biblia hay también ejemplos de alguien que tuvo un sueño de 3 palabras y llaman al intérprete a que diga qué quieren decir esas 3 palabras. Esto está un poco también recogido de una tradición grecorromana. Por ejemplo, el oráculo siempre era consultado antes de ir a alguna batalla para tratar de saber cuál era el designio de los dioses, cuál era el destino de esa batalla o de ese héroe, etc. Y a partir de un sueño, a partir de las palabras que nunca eran claras del oráculo, se armaba una interpretación. Esto tiene entonces una tradición que Freud ahora pretende recoger para volverla científica de la misma manera que hizo con los síntomas o con los lapsos. Si él dice que siempre ha habido una idea de que los sueños tienen un sentido, la pregunta es, ¿qué tipo de sentido es ese? En la antigüedad, que es lo que estoy mostrando, se le concedía un sentido que se iba a los brujos, a los intérpretes de sueños o a aquellos que eran capaces de traducir lo que las mujeres semidiosas, las sacerdotisas que habitaban en los oráculos podían decir, porque a través de la boca de las mujeres era que hablaban los dioses, de esas sacerdotisas, pero decían cosas muy raras y se necesitaban los intérpretes para que supieran qué era lo que por la boca de esas sacerdotisas los dioses querían. Generalmente, como se trata de un pensamiento trágico, interpretan al revés las cosas, porque a los dioses les gusta también jugar con los hombres. Entonces, Edipo Rey va al oráculo de Delfos y dice: yo quiero encontrar el asesino de Layo. Y los dioses le dicen que el asesino de Layo es alguien que mató a su padre y tomó posesión carnal de su madre. Entonces, él dice, bueno, tenemos que encontrar ese, porque no solamente cometió parricidio, sino incesto, y lo condeno. Lo condeno al mayor castigo que podía haber para un griego, que era el destierro de su polis. Y resulta que la investigación da después, esa es la tragedia, que el asesino es el mismo. Entonces fíjate, le dieron el designio, pero nunca le dijeron que era él. Y así hay muchos ejemplos de batallas, etc.
Él aquí dice, cuando Alejandro Magno emprendió su campaña de conquista, en su séquito contaban los más famosos intérpretes de sueño. La ciudad de Tiro, por ese tiempo emplazada toda sobre una isla, ofreció tan encarnizada resistencia que el rey consideró la posibilidad de levantar el sitio, de decir, no la podemos conquistar. Soñó entonces una noche con un sátiro que danzaba como en triunfo, y cuando expuso este sueño a sus intérpretes le respondieron que había sido anunciada la victoria sobre la ciudad. Entonces ordenó el ataque y capturó la ciudad de Tiro. A ustedes les debe parecer esto muy raro, ¿cómo así? Y ellos cómo supieron de que a partir de ese sueño eso era lo que iba a pasar. Pues bien, voy a anticiparles también por qué esos intérpretes concluyeron. El sueño que tuvo importancia histórica, del que con ciertas divergencias informan Plutarco, Artemidoro, Galdiano acerca de Alejandro Magno, y es que cuando el rey estaba empeñado en el sitio de la ciudad de Tiro, que se defendía con obstinación, la ciudad de Tiro, que no es gratuito el nombre, como no es gratuito el lapsus, como no es gratuito nada del lenguaje, soñó cierta vez que vio un sátiro danzando. Aristandros, el intérprete de sueños que se encontraba con el ejército, le interpretó ese sueño, descomponiéndole la palabra sátiro, que fue con lo que él soñó. Sátiro tiene la misma sonoridad que tiro, una parte. Incluso lo escriben en griego. Tiros. Si le quitas el sa, queda Tiros, que es exactamente como se escribe la ciudad de Tiro. Sátiro lo descompuso en Tiros. Tuya es Tiro. Y eso le aseguró el triunfo sobre la ciudad. Alejandro se dejó llevar por esta interpretación, prosiguió el sitio y por fin se apoderó de Tiro. La interpretación de apariencia bastante artificiosa, por descomponer simplemente la palabra, fue indudablemente la correcta. Ahí tenemos un ejemplo de interpretación correcta. Hay otros ejemplos, porque ellos están tratando de leer en efecto un futuro. Pero ese futuro está en cierto modo escrito en el sueño, mientras que Freud no lo interpreta para saber el futuro, sino para saber algo del sujeto hoy y generalmente condicionado por el pasado. Porque esto nos puede ayudar a diferenciar lo que es un intérprete histórico, por ejemplo, del sueño, leer el futuro, entender la voluntad de los dioses, pero Freud no interpreta el sueño para leer el futuro, ni para saber la voluntad de los dioses, sino para saber no la voluntad de los dioses, sino la tendencia inconsciente del soñante. Y en segundo lugar, no para saber el futuro, sino para, leyendo esa voluntad inconsciente del soñante, saber algo del deseo de ese soñante. Alejandro soñó además que ese sátiro estaba danzando victorioso. Tuya es Tiro. Es la interpretación. Entonces, hay esa referencia a que hay nobles antecedentes en el arte de la interpretación de los sueños. También de la interpretación de los lapsus. Por ejemplo, decían que si un griego se despertaba e iba a ir a la batalla, pero mientras se preparaba se caía o cometía un lapsus, lo que hacía era que se desvestía y se volvía a acostar porque ese día seguramente lo iban a matar. O sea, interpretaba el lapsus diciendo: los dioses, por medio de esta equivocación, dicen que hoy puedo morir
pero era una interpretación también correcta desde el punto de vista psicoanalítico, porque si cometió el lapsus, también lo podía cometer en la batalla. Había en él una predisposición inconsciente ese día a, por ejemplo, perder la vida. Ahora bien, avancemos un poco en el asunto. Él va a comenzar a revisar la literatura, no solamente histórica, sino también apoyado en las investigaciones de la psicología científica de la época. Nos da una definición sencilla. ¿Qué es interpretar? Interpretar significa hallar un sentido oculto. Para los antiguos el sentido oculto era la voluntad de los dioses. Para Freud es que hay un sentido oculto en el sueño mismo, o en el lapsus mismo, o en el síntoma mismo. Pero oculto ¿para quién? Para el soñante. Y por eso él dice, ¿se imaginan ustedes lo que diría la ciencia exacta si se enterara de que nosotros nos proponemos descubrir el sentido de los sueños? La ciencia exacta, esa que pide la verificación, la observación, el contraste y sobre todo ver. Pero como él ya no está en el paradigma del ver sino del oír, entonces él oye los sueños. Y en el análisis todavía es importante que la gente vaya a contar los sueños, lo dirá en otro lugar, el sueño es la vía real hacia el inconsciente. Ustedes saben que en los pueblos hay un camino real, que es el camino principal que lleva a la plaza. Bueno, eso es un vestigio de las construcciones romanas de las ciudades, donde había un gran camino por donde llegaban los ejércitos a las plazas. Freud dice, el sueño es el camino real para llegar al inconsciente y será uno de los elementos fundamentales para un psicoanálisis. Porque interpretando el sueño vamos a llegar a descubrir el sentido inconsciente implicado en el mismo. Pero dice un sentido. ¿Y en qué consiste? Consiste en desandar el sueño. De la misma manera que él está simplemente escuchando el lapsus y lo que hace es desandar el lapsus. Por ejemplo, de la palabra extraña, inferir la palabra oculta. Tiene otro ejemplo con el que abre la psicopatología de la vida cotidiana, de que él estaba conversando con un tipo en un tren sobre arte y se quería referir a un pintor que había hecho en la Catedral de Orvieto unos frescos muy hermosos, pero a él le venía era la palabra Signorelli, y decía que él tenía la certeza que no era él, pero que era un nombre parecido, y entonces se le había además ocurrido Botticelli, que ustedes ven que tienen también una terminación parecida, pero también se le había ocurrido Boltrafio, y en Boltrafio está Bo. Él no lograba recordar, y resulta que en la interpretación del sueño la frase reprimida era signor, que era con la que no tenía ninguna asociación, y signor es señor, y señor en alemán es Herr, y Herr es una palabra que a él lo conmovió porque a quien le estaba contando el sueño le había dicho que cuando la sexualidad no funcionaba, Herr, era mejor morir. Por ahí había una cosa entre sexualidad, muerte, reprimida, como un sentido de ese olvido. Entonces, lo que quiero es que nos sensibilicemos. Detrás de un lapsus, detrás de un sueño, detrás de un síntoma hay un sentido inconsciente. No que se debe interpretar en términos de futuro y de voluntad de los dioses,
sino de un sentido inconsciente de algo que está determinando ese síntoma, ese lapsus, ese sueño, y que hace enigma. Freud lo que hace es desandar. ¿Por qué ese sueño se interpretó de manera correcta? Porque de Sátiro se desandó hacia Tiro, la ciudad, y el danzar triunfante como la disposición de Alejandro de que no debía, a pesar de la enconada resistencia, renunciar, porque ya tenía ganas de renunciar, sino de que había un deseo de conquistador, y fue a ese deseo que le hizo caso cuando el otro le dijo: los dioses se muestran en ese sueño propicios a tu victoria, y ahí avanzó y lo logró. Luego él va hacia mostrar las relaciones que pueden haber entre el soñar y el dormir. Son cosas distintas, soñar y dormir. El dormir es simplemente el estado de reposo, en cierto modo una necesidad del cuerpo mismo. Tenemos un tiempo de actividad y para recobrar las fuerzas pasamos tanto tiempo dormidos. El dormir es el reposar, el dormir es el descansar. En cambio el sueño no es igual al dormir. El sueño es una producción imaginaria. Por eso vienen imágenes. Imágenes, soñamos imágenes. Pero podemos decir que a veces también soñamos palabras. Entonces, ¿Freud interpreta los sueños? No. Es imposible interpretar los sueños como tales, porque los sueños son soñados. Y lo que hace el paciente, o lo que hizo Alejandro cuando contó el sueño, es hablar del sueño. Luego entonces con lo que se topa el intérprete no es con el sueño, sino con el relato del sueño. De nuevo el lenguaje. De nuevo el paradigma de escuchar. Freud infiere la neurosis y el mecanismo de la neurosis, el lapsus y el mecanismo del lapsus, el sueño y el mecanismo del sueño, del relato, del escuchar. Se interpreta es el relato del sueño. Y ahí ya tenemos una dificultad, porque no estamos interpretando el sueño mismo, sino el relato que del mismo se hace. Pero este, por ejemplo, es un sueño de una palabra, sátiro. Sátiro, ese uno, danza triunfantemente ese dos. Y es a partir de ahí que se puede inferir el sentido. Imágenes vívidas, imágenes que nos parece que fueran realidad. Otras veces decimos, no, esto es un sueño, pero otras veces nos metemos en la película. Incluso la primera vez que escuché de un chico que había soñado es: me pasó una película esta noche por la cabeza. Soñó. Es lindo cuando un muchacho como que descubre, o una muchacha descubre que tiene una actividad psíquica y que puede reconocer como un sueño. ¿Qué será que me pasó una película? Bueno, eso se llama un sueño. Así no hayas visto el mundo, se lo imagina a partir del relato. Lo que pasa es que como ya tenemos el recurso del cine o de la fotografía, los que vemos, los videntes, pensamos que tenemos una fotografía y todos estamos viendo la misma. En realidad, cuando vemos la fotografía, nadie ve la misma fotografía, porque hay quien se fija más en este detalle, en este y en este. Si te diste cuenta de cómo se reflejaba en el suelo la sombra de esa persona diluida, se ve que había llovido la noche anterior. Yo no me di cuenta de eso. Es decir, el uno lo vio y el otro no lo vio, y estaban viendo la misma fotografía. ¿Te diste cuenta del detalle de la uña
o ese dedo que parecía realmente entrarse en la carne del otro. ¿Qué? No, yo no me di cuenta, yo estaba viendo o sea, ni siquiera viendo la misma imagen coincidimos de que sea la misma. Igual, un invidente tiene una imagen del mundo a partir del relato o a partir de los sonidos. Ustedes los ven por acá, se caminan muy bien y logran tener en su cabeza una espacialidad, cuentan los pasos, uno no cuenta los pasos porque se apoya en el ver, pero ellos saben exactamente cuántos escalones de tal a tal parte, pero si uno cerrara los ojos y comenzara a hacer el ejercicio, también comenzaría a imaginar la geografía por la que se desplaza. Era la misma pregunta de, bueno, y el mudo que no habla, pero tiene lenguaje de señas, y ahí también puede cometer el lapsus. Tienen imaginario y sobre todo tienen simbólico, así no sea equivalente al del vidente. Es como cuando uno se relaciona con una mascota. Usted saca a su perro y el perro no está viendo lo que usted está viendo, porque él tiene desarrollado el sentido del olfato que usted ya perdió. Tiene que ser un olor muy fuerte para usted decir qué olor tan agradable o qué olor tan desagradable, mientras que él percibe un paisaje de olores que usted no sabe, porque él puede llegar e insistir, y claro, usted va y escarba y encuentra una trufa, y usted la trufa no sabía que estaba ahí porque usted se apoya más en el ver, pero él se apoya, por ejemplo, en el oler y sabía que ahí había una trufa, porque en el paisaje de olores que él tiene, es una representación absolutamente distinta del mundo cuando usted se está apoyando en la vista, en el olor, en el oído. El que tiene la educación musical distingue cuando el miquito o el pajarito cantó, en qué nota cantó. Usted no se da cuenta de eso. Lo puede escuchar, pero no lo interpreta porque no tiene el código musical para saber si eso es un mi, un fa sostenido, una octava, etcétera, etcétera. Que tiene la cultura musical, si sabe distinguirlo. Es como eso. Entonces, claro, puede ser que el invidente carezca de ese sentido, pero haya agudizado otros, que para los videntes no es tan evidente para hacer el juego de palabras. No ve, pero desarrolla el tacto, desarrolla el oído, desarrolla el olfato, y ahí configura otra cosa. Eso nos va adentrando acá en el punto de los estímulos externos e internos que pueden producir el sueño o que participan en la producción del sueño. Si dormir no es igual a soñar, el dormir es una función, digamos, fisiológica. El cuerpo necesita unas horas de reposo, de descanso. Y el sueño es la producción imaginaria y simbólica, porque también hay palabras en los humanos, en el sueño, que aparece en el dormir. Pero aparece ¿de qué manera? ¿Cómo se relaciona? Muchas veces la gente, cuando no recuerda el sueño, dice, dormí muy bien porque no soñé. Dormí muy tranquilo, no recuerdo el sueño. Otras veces dice, tuve tantos sueños que amanecí más fatigado que cuando me acosté. Es decir, verifican que hay una actividad psíquica mientras dormimos. Aquí Freud no lo dice, pero luego va a mostrar cómo el sueño es el guardián del dormir. Soñamos para seguir durmiendo, soñamos para garantizar el reposo, soñamos para que el cuerpo esté ahí muy tranquilo mientras el psiquismo se entretiene en el sueño. Incluso lo va a decir, dormir es un deseo. Y muchas veces el sueño realiza el deseo de continuar durmiendo, como por ejemplo esos sueños de comodidad que en vez de despertarse ante el sonido del timbre del despertador, lo integra en el sueño. Entonces son campanas, es la música, fue el teléfono que sonó, ya contestó,
era un equivocado, qué pereza que llamó el equivocado, ya le colgó y mientras le colgó y soñó que habló con él, siguió durmiendo. Son sueños de comodidad, hasta que de pronto dice, no era el teléfono, me cogió la tarde y sale súbitamente. Ya estamos diciendo que una cosa es dormir y otra cosa soñar. Soñar garantiza el dormir, realiza el deseo de dormir. Estos ejemplos nos muestran que ese sueño está al servicio de seguir durmiendo. ¿Por qué sueñan las campanas? ¿Por qué sueña la música? ¿Por qué sueña que sonó el teléfono? Porque de esa manera se tranquiliza y puede seguir el reposo. ¿Sí? O sea, ya ahí tenemos una pequeña definición en esa relación. El sueño realiza el deseo de dormir. Ahora veamos el contraejemplo. Muchas veces hay sueños que nos despiertan, porque son sueños que nos producen angustia, porque son sueños que nos producen horror y huimos del sueño despertándonos. Pero en el sonambulismo, ¿cómo pasa eso? Porque el sonámbulo sigue dormido, Ahí hay, como de la misma manera que hay sueños que uno sabe que está soñando, ¿para qué? No, esto es un sueño, esto en realidad no vale la pena despertarse. Voy a cambiar de canal, voy a soñar con otra cosa y después soñó que soñó, pero no se acuerda que soñó primero, etcétera, etcétera, pero sigue siendo para continuar durmiendo. Pero como hay sueños tan vividos, donde no solamente son imágenes, no solamente son palabras, sino que él lo dice por acá muy bien, existen sueños que nos dejan totalmente fríos y otros en que todos los afectos se expresan distintamente, un dolor que llega a las lágrimas, una angustia que culmina en el despertar, o una maravilla, un arrobamiento, es decir, que también está implicado en el sueño los sentimientos, los afectos, las pasiones. Y hay algunos que pueden llegar a ser tan intensos desde el punto de vista de la vivencia, del sentimiento o de la intensidad del color, de la sensación, del olor, etcétera, que en algunas personas lo actúan. Y ese es el sonambulismo, es un actuar el sueño. Entonces se levanta y de pronto lo despiertan y está comiendo, pero no se acuerda cuando se levantó, cuando abrió la nevera, cuando se sirvió, cuando comenzó a comer, y de pronto lo despiertan y está comiendo. Es como no solamente quedarse en el soñar, sino ir un empuje al actuar, y eso es delicado. Es delicado porque así la gente se pierde, se accidenta, que ha matado o que él mismo se expone a una cosa. Es como no quedarse en el pensamiento, sino pasar a la acción. Tiene los ojos abiertos, pero percibe las imágenes que está soñando. Es decir, la conciencia es estrecha. La conciencia, dice Freud, es como un desfiladero, como un camino pequeñito en el borde de una montaña, apenas así raspadito, donde muchas veces cuando se encuentran dos, hay uno que se tiene que devolver para meterse en un huequito y darle el paso al otro. Así es la conciencia. Mientras que el inconsciente es un mar donde la conciencia nada, la conciencia es así de estrecha. ¿Eso qué quiere decir y cómo lo comprobamos? Muy fácil. Cuando uno está muy atento a algo que está pasando en el exterior, entonces no está pensando, no está recordando, no está fantaseando. Pero cuando ustedes muchas veces con estos ojos abiertos que me ponen y esta concentración que yo supongo tienen al seguir mi voz, alguna palabra mía les evoca un recuerdo, un sueño, una fantasía, etcétera, se van. Y yo creía que me estaban poniendo cuidado y mentiras que estaban por allá pensando en otra cosa y siguen mirándome o siguen escuchando mi voz, pero mi voz se va volviendo como un murmullo arrullador o la imagen se va como borrando porque más que la imagen lo que importa es lo que está pensando. Entonces, lo mismo le ocurre al sonámbulo. Tiene los ojos abiertos, pero no percibe el mundo exterior porque su conciencia
no está enfocada en el mundo exterior, sino que su conciencia está enfocada en el sueño mismo. Captura la conciencia. El sueño captura la conciencia o la fantasía captura la conciencia, mientras que los pedagogos todo el tiempo estamos haciendo el esfuerzo es para que el mundo exterior real, el discurso que estamos aquí diciendo, sea el que capture la conciencia el mayor tiempo posible. Entonces eso pasa, tiene el ojo abierto pero no ve el mundo exterior, sino que lo que ve es el sueño, porque el sueño, como es en imágenes, nosotros podemos decir que lo vimos. Yo vi eso en el sueño. La manera como nos representamos el sueño, lo traducimos diciendo que lo vimos. Pero ¿cómo lo ibas a ver? Si estabas con los ojos cerrados. Claro, cerrados hacia el mundo exterior, pero abiertos hacia el mundo interior de manera metafórica. Incluso la gente dice, voy a mirar para adentro. Y mirar para adentro es que ya se va a dormir. Es una forma de decir, voy a volcar mi percepción hacia el mundo exterior. Pero generalmente el sueño nos sirve para eso, para hacer y deshacer lo que en el mundo exterior no podemos hacer. Entonces, claro, el volar, etc. Esto se explica cuando por acá dice en algún lugar que el yo es el protagonista. Lo dice al final, que el yo, el héroe del sueño diurno es siempre la persona propia, ya directamente o por transparente identificación con otro. Pues bueno, también en el sueño el yo es el protagonista. No soñamos sino al servicio de nosotros mismos. Soñamos con nosotros mismos. Siempre somos los protagonistas. En esa película, el chacho es él, así aparezcan otros. Tanto es así que, por ejemplo, la gente dice, soñé que me había muerto y vi cómo me metían en el cajón y vi cómo por el cajón pasaban las personas y me miraban a través del vidrio. ¿Dónde está ubicado el yo? ¿En el que estaba en el cajón? No, en el que estaba viendo la película, cómo pasaba. Entonces fíjese que siempre no era él el muerto, era él, pero estaba al mismo tiempo desdoblado en el que sueña y en el que está muerto. Porque si estaba muerto no podía ver que la gente desfilara. El muerto no ve que la gente desfila. Es una imaginación sobre eso. El intérprete antiguo de los sueños se dirigiera al futuro, ¿sí? Ahora hay un capítulo de la interpretación de los sueños, por ejemplo, donde Freud habla de los sueños de personas queridas o ese tipo, porque hay un mecanismo del sueño o del recuerdo que a uno le parece muy raro, de que como una cosa que uno pensó pasó, y es un truco del inconsciente, que es algo que era, por ejemplo, un deseo inconsciente pasado, se proyecta sobre el futuro. Pero, como siempre, la muerte, el resto de qué pasa después de muertos, es un enigma de la humanidad. Eso se puede interpretar así. Todos hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de haber estado en un lugar ya antes y pensamos, pero es imposible, yo nunca estuve aquí, nunca vine a este país. Eso se llama un déjà vu. Déjà vu, que es una palabra francesa, quiere decir ya visto. Y bien, ¿cómo explica Freud el déjà vu? Pero ¿cómo es posible que yo adivinara que iba a estar acá? No. Es un recuerdo inconsciente que por algún rasgo se asocia con la percepción actual. Entonces no es que ya estuve, sino que percibí inconscientemente algo con lo que asocio hoy y me da esa impresión tan grande de que esto ya lo viví. Claro, una teoría sería, en otra vida estuviste aquí, en otra vida, en un mundo paralelo, etc. Pero esa es la interpretación no científica. La que hace Freud se trata de un recuerdo inconsciente. Es un poco lo mismo que decíamos ahora. Por ejemplo, de la mirada del cuadro. En este instante, supongo que ustedes aquí están sobre todo concentrados y conscientes de lo que yo estoy diciendo. Pero al mismo tiempo que ustedes están percibiendo conscientemente mi discurso,
Al mismo tiempo tienen sensación de frío o de calor. Al mismo tiempo tienen sensación de hambre o de sueño. Al mismo tiempo están percibiendo los pájaros que cantan afuera o la luz que contrasta entre la luz natural y la luz artificial, si es difusa, si es directa. Todo eso está pasando de manera simultánea, pero la conciencia está privilegiando el discurso. ¿Sí? En otro momento, ustedes pueden llegar y cuando se instalan en ese sitio, asocian inconscientemente una circunstancia como la mezcla de la luz natural y la luz artificial con el momento de esta clase que pasó hace siglos, hace años, hace años, y entonces la sensación que tuvieron en este momento se recuerda como si fuese actual, y por eso es que da a uno la sensación de desrealización de yo ya estuve acá, sobre todo porque hay también deseos en el déjà vu que aparece. Freud tiene un ejemplo muy lindo que fue cuando él visitó la Acrópolis. A él le parecía no solamente que ya estuvo ahí, sino como que increíble que estuviera allá. Es como cuando la gente dice pellizcame. Esto sí me está pasando, no lo puedo creer. Y sí le estaba pasando, ¿sí? Pero porque uno no lo puede creer, porque lo deseó tanto tiempo que ya cuando le llega la realización es como si yo no lo merezco, pues no puedo creerlo, que esto tan anhelado súbitamente llegue. Eso es un poco la definición de la felicidad. ¿Qué nos queda? En la argumentación de este capítulo nos queda que en efecto el sueño sí puede poseer un sentido, que no necesariamente sea un sentido oracular o un sentido del futuro o un sentido del destino, sino un sentido ignorado por nosotros mismos porque es inconsciente. Pero que el psicoanálisis, ya no por la vía de la ciencia oculta, sino por una vía que Freud nos pretende elucidar como científica, puede interpretar el sueño, es decir, hacer consciente, develar el sentido oculto de aquello que permanecía como tal porque era inconsciente, pero que podemos saber de eso.